En el cumpleaños de mi nieto, mi nuera me humilló frente a todos diciendo: «Usted ya dio todo lo que tenía, $500,000. Ahora váyase a morir en paz». Yo solo bajé la cabeza y obedecí. Pero cuando abrió la carta que le dejé, descubrió que había un secreto capaz de cambiarlo todo. Antes de continuar, suscríbete al canal y deja un comentario desde donde me estás viendo para que yo sepa hasta dónde ha llegado mi historia. El pastel de chocolate con dinosaurios brillaba bajo las luces de colores en el jardín de la casa que yo misma había ayudado a comprar. Mateo, mi nieto de 6 años, corría entre los invitados con una sonrisa que me recordaba a Ricardo cuando tenía su edad. 69 años cumplidos el mes pasado. Y ahí estaba yo, sintiendo cada uno de esos años como piedras en el pecho. «Abuela Esperanza, ¿trajiste mi regalo?», me gritó Mateo acercándose corriendo. Antes de que pudiera responder, Paloma apareció de la nada, tomando al niño del brazo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Mateo, ve a jugar con tus amiguitos. Los adultos necesitamos hablar». Su voz tenía esa dulzura falsa que había aprendido a reconocer muy bien en estos 3 años desde que se casó con Ricardo. Mi nuera me miró de arriba abajo, sus ojos evaluando mi vestido azul marino, el mismo que había usado para todas las ocasiones especiales de los últimos 2 años. No porque fuera el único, sino porque cada peso gastado en mí misma era un peso menos que podía darles a ellos. «Esperanza, necesitamos hablar en privado». No era una petición. La seguí hacia la cocina, mis zapatos crujiendo sobre el pasto artificial que habían instalado el mes pasado, con el dinero que les di para urgencias médicas de Mateo. Adentro estaba Ricardo, mi único hijo, revisando papeles sobre la mesa del desayuno. «Mamá, siéntate». Ricardo ni siquiera levantó la vista. 35 años y todavía me dolía ver cómo había cambiado desde que Paloma entró en su vida. Antes era atento, cariñoso. Ahora parecía un extraño que casualmente compartía mis genes. «Hemos estado revisando las cuentas», comenzó Paloma, su voz cortante como cristal. «En los últimos 3 años has gastado $500,000 en nosotros. $500,000, Esperanza». Mi corazón se aceleró. Yo quería ayudarlos. Ustedes son mi familia. Exacto. Eras nuestra familia. Pasado. Porque ese dinero se acabó, ¿verdad? Los ojos de Paloma brillaban con algo que no pude identificar entonces, pero ahora sé que era triunfo. «Ya no tienes nada más que dar». Ricardo finalmente me miró. «Mamá, Paloma tiene razón. Has sido muy generosa, pero ya no podemos seguir dependiendo de ti. Es hora de que sigas tu camino». «¿Mi camino? Esta es la fiesta de mi nieto. Es mi familia». Paloma se acercó, su perfume dulzón llenando el espacio entre nosotras. «Esperanza, voy a ser clara porque te respeto lo suficiente como para ser honesta. Usted ya dio todo lo que tenía, $500,000. Ahora váyase a morir en paz». Las palabras me golpearon como una bofetada física. El aire se me escapó de los pulmones. «¿Cómo puedes decir eso?». «Porque es la verdad». Paloma se enderezó cruzando los brazos. «Mire, durante 3 años jugamos a la familia feliz porque necesitábamos su dinero. Pero ya no hay dinero. Ya no hay razón para fingir que la queremos aquí». Ricardo se movió incómodo en su silla, pero no me defendió. Mi propio hijo, el niño que cargué en mi vientre durante 9 meses, que amamanté durante 1 año, que consolé durante cada pesadilla y cada rodilla raspada, me miraba como si fuera una extraña molesta. «Ricardo, ¿tú también piensas así?». Mi voz salió como un susurro quebrado. «Mamá, tal vez sería mejor si te fueras. Los niños están preguntando por qué estás llorando y no queremos arruinar la fiesta». «¿Arruinar la fiesta?». Yo estaba arruinando la fiesta de mi propio nieto con mi presencia. Me levanté con las piernas temblorosas, sentir cómo las miradas de algunos invitados se posaban en mí a través de la ventana. «Entiendo, me voy». «Esperanza», me llamó Paloma cuando ya estaba en la puerta. «No olvide su bolsa». Me lanzó mi cartera vieja como si fuera basura. Caminé por el jardín, pasando junto a Mateo que jugaba en el inflable. «Abuela, no te vayas», gritó, pero su madre ya estaba allí, distrayéndolo con otro juego.
Subí a mi auto con las manos temblando tanto que casi no pude meter la llave. En el espejo retrovisor vi cómo Paloma decía algo al oído de una de las mamás, quien me miró con lástima antes de voltear hacia otro lado. Manejé hasta mi casa llorando, sin importarme que los vecinos pudieran verme. 69 años de vida, 45 de matrimonio con Aurelio hasta que se fue, 35 años criando a Ricardo sola después de enviudar. Y esto era lo que recibía a cambio. Esa noche, sentada en mi sala vacía, con las fotos de familia que ahora parecían burlonas mirándome desde la repisa, tomé una decisión. Si creían que Esperanza Morales era una vieja tonta que se iba a morir callada y resignada, estaban muy equivocados. 3 días después de la humillación, seguía sin poder comer bien. Cada vez que intentaba tragar algo, recordaba las palabras de Paloma y el estómago se me cerraba como un puño. Estaba perdiendo peso, pero no de la manera saludable. El timbre sonó un martes por la mañana. Era doña Carmen, mi vecina de toda la vida. Esperanza, hijita, te ves muy mal. ¿Qué pasó? Carmen tenía 72 años, pero conservaba esa energía que yo sentía que se me estaba escapando. Le conté todo mientras tomábamos café en mi cocina. Carmen me escuchó en silencio, su rostro endureciéndose con cada detalle. «Esa muchacha es una víbora», dijo finalmente. «¿Y Ricardo? Ay, Esperanza, ¿cómo pudo permitir que te hablaran así?» «No sé qué hacer, Carmen. Se supone que es mi familia. Tu familia son las personas que te aman, no las que te usan». Carmen tomó mis manos entre las suyas. «Pero te voy a decir algo. A veces, para que la gente muestre su verdadero rostro, hay que darles la oportunidad perfecta». No entendí lo que quería decir hasta que Carmen siguió hablando. «Mi prima Leticia tuvo un problema similar con su hijo y su esposa. Querían internarla en un asilo para quedarse con su casa. ¿Sabes qué hizo?». Negué con la cabeza. Fingió que estaba perdiendo la razón. Los dejó creer que tenía demencia mientras los observaba mostrar su verdadera naturaleza. Al final, pudo tomar decisiones informadas sobre su dinero y su vida. La idea era loca, pero había algo tentador en ella. ¿Cómo? Empezar poco a poco. Fingir confusión con fechas, nombres, lugares. Dejar que crean que eres vulnerable. La gente malvada no puede resistirse a aprovecharse de alguien que parece indefenso. Esa noche no pude dormir, dándole vueltas a la sugerencia de Carmen. ¿Era ético? ¿Era seguro? Pero luego recordé las palabras exactas de Paloma. Ya no hay razón para fingir que la queremos aquí. Ellos ya habían estado fingiendo. Durante 3 años. El jueves, decidí hacer una prueba pequeña. Llamé a Ricardo. «Mamá, ¿estás bien?» «Ricardo, mi amor, estoy un poco confundida. ¿Qué día es hoy?» Hubo una pausa. «Es jueves, mamá. ¿Por qué preguntas?» «Ay, no sé. Últimamente me cuesta recordar las cosas. ¿Tú crees que esté bien?» «Seguramente es el estrés. Has estado muy sensible últimamente». «¿Sensible?» Como si mi dolor fuera una exageración. «Ricardo, ¿podrías venir a verme? Me siento sola». «Mamá, estoy ocupado con el trabajo. Tal vez el fin de semana». «Está bien, hijo. Te amo». «Sí, yo también». Ni siquiera pudo decir las palabras completas. Colgué el teléfono y me quedé pensando. La prueba había funcionado. Ricardo había notado mi confusión, pero no había mostrado preocupación genuina, solo irritación. Esa noche, mientras veía televisión, empecé a planear mi actuación más elaborada. Si iban a tratarme como una vieja senil, les daría exactamente lo que esperaban ver. Pero mientras ellos creían tener control, yo estaría documentando cada movimiento, cada palabra cruel, cada muestra de su verdadero carácter. No sabía exactamente hacia dónde me llevaría este plan, pero por primera vez, desde la fiesta de Mateo, sentí algo parecido a la esperanza. Una esperanza oscura, pero esperanza al fin y al cabo. Paloma había dicho que me fuera a morir en paz, pero yo había decidido que, antes de irme, iba a mostrarles exactamente qué clase de personas eran, y esta vez tendría pruebas. La primera semana de mi nueva confusión fue más fácil de lo que pensé. Llamé a Ricardo 3 veces preguntando la misma cosa.
si había apagado la luz. Cada vez fingía sorpresa cuando me decía que ya habíamos hablado de eso. «Mamá, me dijiste lo mismo ayer», me respondió con esa paciencia forzada que usan los adultos con los niños pequeños. «¿En serio? No me acuerdo. Ay, Ricardo, me está dando miedo». El viernes apareció en mi casa sin avisar, algo que no había hecho desde que se casó con Paloma. Llegó con esa expresión de quien cumple con una obligación desagradable. «Mamá, ¿cómo te sientes?» «Confundida, hijo. Ayer no podía recordar dónde había puesto mis lentes. Los busqué toda la mañana y los tenía puestos». Mentí perfectamente. Había practicado la historia frente al espejo. Ricardo se sentó en el sofá, mirando alrededor de la sala como si fuera la primera vez que la veía. «Esta casa es muy grande para ti sola, ¿no crees? ¿Tú crees? Pero aquí están todos mis recuerdos con tu papá, contigo cuando eras niño». «Sí, mamá, pero tal vez sería más seguro si vivieras en un lugar donde hubiera gente que pudiera cuidarte». Mi corazón se aceleró, pero mantuve la expresión confundida. «¿Cómo dónde? Hay lugares muy bonitos con enfermeras, actividades, gente de tu edad, asilos». Ya estaba pensando en asilos. «Pero yo me siento bien aquí, Ricardo. Solo un poco olvidadiza». «Lo sé, mamá, pero Paloma y yo estamos preocupados. ¿Qué pasa si te olvidas de apagar la estufa? ¿O si te caes y no hay nadie para ayudarte?». La preocupación en su voz sonaba ensayada, como si hubiera practicado este discurso. Me preguntó cuántas veces había tenido esta conversación con Paloma antes de venir. «¿Paloma está preocupada por mí?». Dejé que un poco de esperanza real se filtrara en mi voz. «Claro que sí. Los dos lo estamos». Era mentira. Lo supe por la forma en que evitó mi mirada cuando lo dijo. Esa noche, después de que se fue, llamé a Carmen para contarle. «Ya empezó», me dijo. «Ahora van a acelerar el proceso. Prepárate, Esperanza, porque van a mostrar sus cartas muy pronto». Tenía razón. El lunes siguiente, Paloma apareció en mi puerta con una sonrisa que no había visto desde antes de la boda. «Esperanza, ¿cómo está?». «Bien, hija, pásale». La llamé hija por primera vez en meses. Vi cómo se le contraía ligeramente el ojo izquierdo cuando lo dije. «Ricardo me contó que ha estado un poco confundida últimamente». «Ay, sí. No sé qué me pasa. Ayer puse la leche en la alacena y el cereal en el refrigerador». Otra mentira perfectamente ensayada. Eso me preocupa mucho. ¿Sabe qué? Voy a ayudarla a organizar un poco sus cosas. A veces el desorden puede empeorar la confusión. Paloma comenzó a caminar por mi sala, tocando objetos, evaluando. Se detuvo frente al mueble donde guardaba los papeles importantes. «¿Este mueble tiene llave?». «Creo que sí, pero no me acuerdo dónde la puse». «No se preocupe. Ricardo sabe cómo abrir estas cosas». Mi sangre se heló. Querían acceso a mis documentos. ¿Para qué necesitan abrirlo? Para ayudarla a organizar sus papeles importantes. Testamento, escrituras, cuentas de banco. Es mejor que alguien más joven maneje esas cosas cuando uno empieza a olvidar. ¿Tú crees que necesito ayuda? Por supuesto. Es lo que hacen las familias, ¿no? Se cuidan unas a otras. Familia. Qué palabra más cruel en su boca. «Esperanza, ¿puedo preguntarle algo personal?». Asentí, fingiendo la docilidad que esperaba de mí. «¿Cuánto dinero tiene ahorrado?». La pregunta me cayó como un balde de agua fría, pero mantuve mi expresión inocente. «No estoy segura. Mi Aurelio siempre manejaba esas cosas, y después de que murió, solo saqué lo que necesitaba. Pero tiene una idea aproximada. Tal vez unos 200.000 pesos. Era una mentira enorme. Tenía más de 1.500.000 en total, entre ahorros, inversiones y el valor de la casa. Los ojos de Paloma se iluminaron. «Eso es mucho dinero para manejar sola, especialmente si está empezando a olvidar cosas». «¿Tú crees?». «Definitivamente. ¿Sabe qué sería lo mejor? Que Ricardo y yo la ayudáramos a manejar ese dinero. Podríamos ponerlo en una cuenta conjunta, para que si algo le pasa, esté protegido». Ahí estaba, la verdadera razón de su visita, de su repentina amabilidad, de su preocupación fingida por mi bienestar. Eso suena complicado. No, para nada. Solo necesitaríamos que firmara unos papelitos en el banco.
Yo la acompaño para que no se sienta sola. ¿Y Ricardo? Él también, por supuesto. Es su hijo. Tiene derecho a ayudarla. Derecho. Como si mi dinero fuera su herencia garantizada mientras yo aún viviera. Déjeme pensarlo. Claro, tómese su tiempo. Pero no mucho, ¿sí? Estas cosas es mejor resolverlas rápido, antes de que la confusión empeore. Después de que se fue, me senté en mi cocina temblando. No de miedo, sino de furia. Habían planeado esto desde el principio. La humillación en la fiesta había sido solo el primer paso. Ahora venía la fase 2. Hacerme parecer incompetente para justificar tomar control de mi dinero. Pero habían cometido un error crucial. Creían que era una vieja tonta y asustada. No sabían que cada palabra que habían dicho estaba siendo grabada por el teléfono que había dejado discretamente activado durante toda la conversación. Carmen tenía razón. Cuando le das a la gente malvada la oportunidad perfecta, no pueden evitar mostrar su verdadera naturaleza. Y yo apenas estaba empezando a documentar la suya. Una semana después de la visita de Paloma, fingí un desmayo. Fue fácil. Había practicado frente al espejo varias veces. Me tiré en el suelo de la sala, cerré los ojos y esperé. Cuando estuve segura de haber estado ahí lo suficiente para que pareciera real, me levanté lentamente y llamé a Ricardo con voz temblorosa. «Hijo, creo que me desmayé. Estoy asustada». «¿Qué? ¿Cuándo?» «No sé. Me desperté en el suelo. No recuerdo cómo llegué ahí. Vamos para allá». Llegaron en 20 minutos. Ricardo parecía genuinamente preocupado, pero... Paloma tenía esa expresión que había aprendido a reconocer. Los ojos ligeramente brillantes. La boca conteniendo lo que quería ser una sonrisa. Esperanza. ¿Se siente bien ahora? Ricardo me ayudó a sentarme en el sofá. Sí, hijo, pero me da miedo que vuelva a pasar. Tal vez deberíamos llamar a un doctor, sugirió Ricardo. No, interrumpió Paloma rápidamente. Los doctores van a querer hacerle 1000 estudios y van a asustarla más. Mejor quedémonos con ella esta noche para cuidarla. Mi corazón se aceleró. Querían quedarse. ¿Por qué? No es necesario, hijos. Estoy bien. No, Paloma tiene razón. No puedes quedarte sola después de un desmayo. Esa noche fingí irme a dormir temprano. Desde mi recámara podía escuchar sus voces en la sala. Me acerqué a la puerta y puse el oído contra la madera. «Perfecto», estaba diciendo Paloma. ¿Viste cómo se veía confundida cuando llegamos? Sí, pero me preocupa. ¿Y si realmente le está pasando algo? ¿En serio, Ricardo? ¿Después de todo lo que nos ha hecho pasar? ¿Después de cómo nos manipuló con su dinero durante años? No nos manipuló. Nos ayudó porque somos su familia. Nos controló. Cada peso que nos daba venía con condiciones. Que fuéramos a cenar, que la visitáramos, que incluyéramos en nuestros planes. Nunca pudimos vivir nuestra vida sin que ella estuviera ahí, recordándonos cuánto dinero nos había dado. Mi corazón se partió escuchando esas palabras. Cada cena familiar, cada visita, cada momento que había creído genuino, había sido visto por ellos como una obligación comprada. Pero es mi madre, Paloma, y yo respeto eso. Por eso no estoy sugiriendo que la abandonemos. Estoy sugiriendo que tomemos control antes de que se lastime a sí misma o nos cause problemas legales. ¿Qué quieres decir? Piénsalo. Si se vuelve completamente senil, si empieza a hacer cosas peligrosas, nosotros somos los responsables legalmente. Si lastima a alguien más, si causa un accidente, ¿quién va a tener que pagar? Nosotros. No había pensado en eso. Por eso me tienes a mí, para pensar en las cosas que tú no consideras. Escuché pasos y me alejé rápidamente de la puerta, metiéndome en la cama y fingiendo dormir. La puerta de mi recámara se abrió lentamente. Los pasos se acercaron a mi cama. ¿Está dormida?, susurró Ricardo. Parece que sí. Mira qué profundo respira. Se ve tan pequeña e indefensa. Exactamente mi punto. ¿Cuánto tiempo crees que puede cuidarse sola en esta condición? ¿Qué estás sugiriendo exactamente? Que aceleremos el proceso. Mientras más esperemos, peor va a ponerse. Y entre más senil esté, más difícil va a ser manejar sus finanzas legalmente. ¿Hablas de internarla?
Hablo de protegerla y de protegernos a nosotros. Ricardo, ¿has pensado en qué va a pasar con esta casa cuando ella ya no esté? ¿Con sus ahorros? ¿Con todo por lo que tu padre trabajó durante años? Es su dinero, Paloma. Es el futuro de Mateo. Es la educación universitaria de nuestro hijo. Es la seguridad de nuestra familia. Hubo un silencio largo. ¿Qué tendríamos que hacer? Mañana la llevamos al banco para hacer la transferencia de cuentas que ya habíamos discutido. Mientras está confundida, antes de que se ponga peor. ¿Y si se niega? ¿Por qué se negaría? Le vamos a decir que es para protegerla, que si algo le pasa sus cuentas estarán congeladas y no podremos ayudarla. ¿Eso es cierto? ¿Importa? Ricardo, necesitas decidir si vas a seguir siendo el niño de mami o si vas a proteger a tu verdadera familia. Verdadera familia. Como si yo fuera la familia falsa. Está bien. Mañana la llevamos al banco. Sus pasos se alejaron y cerraron la puerta. Me quedé despierta toda la noche, mi mente trabajando a toda velocidad. Ya no se trataba solo de humillaciones o de palabras crueles. Ahora estaban planeando robarme activamente, pero habían cometido otro error. Creían que estaba dormida, pero había escuchado cada palabra. Y esta vez había grabado toda la conversación con el teléfono que tenía escondido debajo de la almohada. A la mañana siguiente, cuando bajé a desayunar fingiendo confusión sobre dónde había puesto mis pantuflas, Paloma me sonrió con esa dulzura venenosa que ya conocía tan bien. Esperanza, Ricardo y yo hemos estado pensando. Después de lo que pasó anoche, creemos que sería bueno hacer algunos arreglos para protegerla. ¿Qué clase de arreglos? Solo unos papelitos en el banco, para que si vuelve a desmayarse o se confunde, podamos ayudarla sin problemas. Asentí con la expresión más inocente que pude crear. Si ustedes creen que es lo mejor, definitivamente es lo mejor, dijo Ricardo, evitando mi mirada. Es por tu seguridad, mamá. Por mi seguridad. Qué mentira más cruel. Pero mientras ellos creían tener todo controlado, yo ya estaba 3 pasos adelante. Porque esa mañana, antes de que despertaran, había hecho una llamada muy importante a mi abogado de toda la vida, el licenciado Morales. El verdadero juego apenas estaba comenzando. El licenciado Morales había sido claro en sus instrucciones. Esperanza, lo que me está pidiendo es extremo, pero después de escuchar las grabaciones, entiendo por qué quiere hacerlo. Vamos a necesitar la ayuda del doctor Hernández para que parezca convincente. Doctor Hernández había sido el médico de mi Aurelio durante sus últimos años. Cuando le expliqué la situación, su rostro se endureció de una manera que nunca había visto. Señora Esperanza, en 40 años de medicina, he visto muchas familias disfuncionales, pero lo que me está contando es particularmente cruel. Acepto ayudarla. El plan era simple, pero requería timing perfecto. Fingir un infarto durante la visita al banco, ser declarada muerta oficialmente, y desde mi muerte, observar cómo reaccionaban Ricardo y Paloma a su herencia. El día llegó 2 semanas después. Ricardo y Paloma llegaron temprano, con esa energía nerviosa de quien está a punto de cerrar un negocio importante. ¿Lista para ir al banco, mamá? Ricardo intentaba sonar casual, pero yo podía ver la tensión en sus hombros. Sí, hijo, aunque todavía no entiendo bien para qué necesitamos hacer esto. Es por su seguridad, repitió Paloma automáticamente. Si algo le pasa, queremos poder ayudarla inmediatamente. En el auto escuché cómo Paloma le susurraba a Ricardo. ¿Trajiste todos los documentos? ¿El poder notarial? Sí, todo está listo. Mi corazón se aceleró, pero no de nervios, de anticipación. En el banco, el gerente nos recibió con esa sonrisa profesional que usan para los clientes importantes. Ricardo había llamado previamente para explicar la situación de su madre enferma. Señora Morales, entiendo que quiere hacer algunos cambios en sus cuentas. Sí, mi hijo dice que es lo mejor. Dejé que mi voz sonara frágil, incierta. Perfecto. Solo necesitamos que firme estos documentos para agregar a su hijo y su nuera como cotitulares de todas sus cuentas. ¡Cotitulares! No solo acceso en caso de emergencia. Control total de mi dinero. Tomé la pluma con mano temblorosa. Firmé las 2 primeras páginas. En la tercera, cuando estaba a punto de firmar mi vida entera,
Me llevé la mano al pecho. ¡Ay! Me duele. ¿Mamá? ¿Qué pasa? El pecho... No puedo respirar. Me desplomé de la silla, cayendo al suelo con los ojos en blanco. El gerente gritó pidiendo ayuda. Ricardo se arrodilló junto a mí, pero Paloma se quedó parada, mirando los documentos sobre el escritorio. «¡Llamen a una ambulancia!», gritó Ricardo. «Ya voy», dijo una voz. Era el doctor Hernández, que había estado esperando en el área de clientes como habíamos planeado. Se acercó, fingió revisarme, puso su estetoscopio sobre mi pecho. Yo había tomado un medicamento que ralentizaba mi pulso casi hasta hacerlo imperceptible. «No hay pulso», anunció con voz grave. «Lo siento mucho». El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego escuché un sollozo. Era Ricardo, llorando genuinamente por su madre. Pero el sonido que no escuché fue igualmente revelador. Paloma no estaba llorando. «¿Qué hacemos con los documentos?», preguntó Paloma en voz baja al gerente. «Señora, su suegra acaba de morir. Los documentos no tienen validez». Pero ella ya había firmado las primeras páginas. Sin completar el proceso, no sirven de nada. Desde el suelo, con los ojos cerrados, pude sentir la frustración de Paloma como una onda de calor. Me llevaron en ambulancia al hospital, donde el doctor Hernández tenía todo preparado. Oficialmente, Esperanza Morales había muerto de un infarto masivo a las 11:47 am. Esa tarde, desde la habitación privada donde estaba escondida, escuché a Ricardo hablar por teléfono con Paloma. «¿Ya llamaste a la funeraria?». «Sí, pero Ricardo, tenemos un problema. Sin los documentos del banco firmados, no tenemos acceso inmediato a sus cuentas». «¿Eso importa ahora?». «Mi madre está muerta, Paloma». «Por supuesto que importa. ¿Cómo vamos a pagar el funeral? ¿Cómo vamos a manejar sus asuntos?». «Con nuestros propios ahorros, mientras se resuelve la herencia». «¿Qué ahorros, Ricardo?». «Gastamos todo lo que teníamos en la casa, en la escuela privada de Mateo, en el auto nuevo. Estábamos contando con acceso inmediato al dinero de tu mamá». La verdad salía finalmente. Habían estado viviendo por encima de sus posibilidades, esperando mi muerte para solucionarlo. Bueno, tendremos que esperar a que se lea el testamento. ¿Y si no nos dejó todo? ¿Y si decidió dejarnos solo una parte? ¿Por qué no nos dejaría todo? Soy su único hijo. No lo sé, Ricardo. Tu mamá había estado actuando raro estos últimos meses. ¿Y si cambió su testamento? Por primera vez en esta pesadilla, Paloma había dicho algo inteligente. Sí había cambiado mi testamento. 2 días antes, con el licenciado Morales. El funeral fue 3 días después. Desde mi escondite en el hospital, el doctor Hernández me contó todo. Su hijo lloró durante toda la ceremonia, señora Esperanza. Parecía genuinamente destrozado. ¿Y Paloma? Ella pasó la mayor parte del tiempo hablando por teléfono con abogados, preguntando sobre el proceso de herencia. En el funeral, mientras mi hijo lloraba mi muerte, ella estaba haciendo llamadas sobre dinero. El día de la lectura del testamento llegó una semana después. Yo estaba escondida en la oficina del licenciado Morales, detrás de una puerta falsa que había mandado instalar especialmente para esta ocasión. Ricardo entró con los ojos rojos, todavía de luto. Paloma entró con una libreta y una pluma, lista para tomar notas de su nueva fortuna. «Antes de comenzar», dijo el licenciado Morales, «quiero decirles que la señora Esperanza cambió su testamento hace 2 semanas, poco antes de su muerte». Vi cómo Paloma se enderezaba en su silla. «¿Cambió algo importante?», preguntó con voz tensa. «Todo». El silencio fue absoluto. El Nuevo Testamento dice lo siguiente: «A mi hijo Ricardo, quien creo que en el fondo de su corazón todavía me ama, pero que se dejó manipular por una mujer cruel, le dejo mi perdón y la esperanza de que algún día encuentre el valor de ser el hombre bueno que yo crié. A Paloma, quien me dijo que me fuera a morir en paz después de robarme 500,000 pesos, le dejo exactamente lo que ella me deseó: paz. Paz de saber que no podrá tocar ni un centavo de mi dinero». «¿Qué?». Paloma se puso de pie de un salto. «Todo mi patrimonio, incluyendo la casa, los ahorros y las inversiones, valuado en aproximadamente 1 millón,
600.000 pesos. Se destinará a crear el hogar para ancianos abandonados, Aurelio Morales, en memoria de mi esposo. «Eso no puede ser legal», gritó Paloma. «Es completamente legal. Además, la señora Esperanza me dejó estas grabaciones para ustedes». El licenciado puso un reproductor sobre el escritorio y presionó play. Mi voz llenó la habitación. «Ricardo, hijo mío, si estás escuchando esto, es porque finalmente me fui. Quiero que sepas que durante los últimos meses de mi vida descubrí quién eras realmente y también quién era tu esposa. Las grabaciones que vas a escuchar a continuación fueron hechas en mi propia casa, con personas que creían que estaba dormida o que era demasiado senil para entender lo que decían. Luego se reprodujeron las conversaciones. Paloma planeando tomar mi dinero. Los dos discutiendo sobre internarme. Paloma preguntando si importaba mentir sobre las leyes bancarias con tal de conseguir mi dinero. Ricardo se puso pálido como papel. Paloma se quedó de piedra. ¿Nos estuvo espiando?, susurró Ricardo. «Los escuché», continuó mi voz grabada. «Los escuché planear cómo robarme todo por lo que trabajé durante 50 años. Los escuché referirse a mí como un estorbo, como un obstáculo entre ustedes y mi dinero. Así que decidí darles exactamente lo que querían». La grabación terminó. «Hay más», dijo el licenciado Morales. «La señora Esperanza me pidió que les dijera que ella sabía perfectamente que Paloma no la quería en la vida de su hijo. Así que les va a dar exactamente eso. Nunca más tendrán que fingir que la aman. Nunca más tendrán que visitarla. Nunca más tendrán que incluirla en sus planes». Paloma estaba temblando de rabia. «Esa vieja manipuladora nos engañó». «¿Nos engañó?». Ricardo la miró como si la viera por primera vez. «¿Nosotros somos las víctimas aquí?». «Sí, nos estuvo mintiendo durante meses, fingiendo demencia, porque nosotros la estábamos traicionando». Fue en ese momento que decidí hacer mi gran entrada. La puerta falsa se abrió y salí lentamente, con la ayuda de un bastón que no necesitaba pero que añadía dramatismo al momento. «Hola, hijos». El silencio que siguió fue tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latiendo. Paloma fue la primera en reaccionar. Se puso de pie de un salto, señalándome con el dedo como si fuera un fantasma. Tú estás muerta. Te vimos morir». Como pueden ver, los reportes de mi muerte fueron muy exagerados. Me senté lentamente en la silla frente a ellos. «Hola, Ricardo». Mi hijo me miraba como si realmente fuera un espectro. Su cara había pasado por todas las emociones posibles: shock, confusión, alivio y finalmente, vergüenza. «Mamá, ¿cómo fingí mi muerte? Con ayuda médica profesional y mucha planificación. ¿Cómo descubrí sus planes? Porque ustedes creyeron que era una vieja senil y hablaron libremente delante de mí». «Esto es ilegal», gritó Paloma. «Es fraude, falsificar una muerte». ¿Sabe qué más es ilegal, Paloma? Conspirar para robar el dinero de una persona mayor, haciéndola pasar por demente. Eso se llama abuso de ancianos y es un delito federal. El licenciado Morales abrió un folder sobre su escritorio. «Tenemos todas las grabaciones, señora Paloma. Sus conversaciones sobre tomar control de las finanzas de la señora Esperanza, sobre internarla contra su voluntad, sobre mentir a los banqueros. Todo está documentado». Paloma se volvió hacia Ricardo con pánico en los ojos. «Di algo. No puedes dejar que nos haga esto». Pero Ricardo no estaba mirando a su esposa. Me miraba a mí, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Mamá, yo no sabía que tú...». «Perdón. ¿Perdón por qué, hijo? ¿Por planear robarme mi dinero? ¿Por querer internarme? ¿Por llamarme una carga? Por todo. Por dejarte sola en esa fiesta. Por escuchar a Paloma cuando decía cosas horribles sobre ti. Por no defenderte cuando más me necesitabas». Sus palabras eran genuinas, podía sentirlo, pero las heridas que habían causado eran demasiado profundas para sanar con una disculpa. «Ricardo, durante 3 años gasté 500.000 pesos en ustedes porque creí que me amaban. Pagué su boda, su casa, la escuela privada de Mateo, sus vacaciones, sus autos. Y todo este tiempo,
Ustedes lo veían como una inversión que algún día recuperarían con mi muerte. «Eso no es cierto», protestó Paloma. «Nosotros te respetábamos». Me reí. Una risa amarga que nunca había salido de mi garganta antes. ¿Respeto? Paloma, tú me dijiste textualmente que me fuera a morir en paz después de robarme todo mi dinero. ¿A eso le llamas respeto? Yo estaba molesta ese día. No lo decía en serio. No lo decías en serio. Tengo grabada la conversación donde le dices a Ricardo que soy un estorbo millonario, donde planeas acelerar mi deterioro mental para justificar robar mi dinero, donde discuten sobre vender mi casa mientras yo aún viva. Paloma se desplomó en su silla, finalmente entendiendo que no había salida. Pero ahora, continué, les voy a dar exactamente lo que siempre quisieron: libertad completa de Esperanza Morales. ¿Qué quieres decir? Que oficialmente para ustedes sí estoy muerta. Mi testamento real, no el que acaban de escuchar, les da a ustedes exactamente nada, pero tampoco les da a ellos problemas legales, a cambio de una condición muy simple. Ricardo levantó la vista esperanzado. ¿Qué condición? Que desaparezcan de mi vida completamente, que nunca más intenten contactarme, que le digan a Mateo que su abuela murió y que fue una mujer que los amó mucho, y que construyan su vida sin esperar nada más de mí. ¿Y si no aceptamos?, preguntó Paloma desafiante. El licenciado Morales intervino. Entonces presentamos los cargos por abuso de ancianos e intento de fraude. En México, esos delitos pueden llevarte hasta 10 años de prisión. Paloma palideció completamente. Además, continué, tengo copias de todas las grabaciones guardadas en lugares seguros. Si alguna vez intentan molestarme o buscarme, esas grabaciones se van directo a la policía y a todos los medios locales. «Mamá», dijo Ricardo con voz quebrada, «no hay manera de arreglar esto. Soy tu hijo. Mateo es tu nieto». Por primera vez en esta conversación, sentí que mi corazón se partía un poco. «Ricardo, tú eras mi hijo cuando me defendías de los niños que se burlaban de mí en el mercado. Cuando me abrazabas después de las pesadillas que tuviste cuando murió tu papá. Cuando me decías que era la mejor mamá del mundo». Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. «El hombre que planificó robarme junto con esa mujer». Miré a Paloma con desprecio. «Es un extraño que casualmente comparte mi apellido». Me levanté lentamente, sintiendo cada uno de mis 69 años en las rodillas, pero también sintiendo una libertad que no había experimentado en años. «¿Y Mateo?», preguntó Ricardo desesperadamente. «Mateo va a crecer creyendo que tuvo una abuela que lo amó muchísimo, que murió cuando él era pequeño y que le dejó recuerdos hermosos. Es mejor que sepa eso a que descubra que sus padres intentaron robar a su abuela viva». Caminé hacia la puerta, pero me detuve y me volteé una última vez. Para que quede claro, yo sí los amé. Los amé tanto que estuve dispuesta a darles todo lo que tenía. Pero ustedes nunca me amaron a mí. Amaron mi dinero. Y ahora que saben que no hay dinero para ustedes, tampoco hay esperanza. Salí de la oficina y cerré la puerta detrás de mí, cerrando también el capítulo más doloroso de mi vida. 6 meses después, estoy sentada en el jardín de mi nueva casa, una casita pequeña pero cómoda en Cuernavaca. Doña Carmen se mudó conmigo y tenemos una rutina perfecta. Café en las mañanas, jardinería en las tardes, películas en las noches. El hogar para ancianos abandonados. Aurelio Morales abrió sus puertas el mes pasado. 25 adultos mayores que habían sido abandonados por sus familias ahora tienen un lugar cálido, lleno de amor y respeto. A veces me pregunto por Mateo, si pregunta por mí, si extraña las visitas de su abuela. Pero luego recuerdo que es mejor que crezca con el recuerdo de una abuela amorosa que murió, que con la realidad de una abuela que sus padres intentaron destruir. Ricardo intentó contactarme una vez, hace 3 meses. Una carta que llegó a mi antigua dirección y que Carmen me reenvió. Pedía perdón. Decía que había dejado a Paloma, que quería una oportunidad de arreglar las cosas. La quemé sin responder. Algunas heridas no sanan. Algunos engaños no se perdonan.
Algunas traiciones son demasiado profundas para superarse, pero algunas venganzas, cuando se ejecutan correctamente, traen una paz que vale más que cualquier reconciliación. Cada mañana me despierto en mi casita de Cuernavaca, libre de la obligación de amar a personas que no me amaban, libre de la necesidad de comprar cariño con dinero, libre de fingir que era feliz en una familia que solo me toleraba por mi cuenta bancaria. Paloma tenía razón en una cosa: ya me fui a morir en paz. Solo que la paz llegó cuando decidí que, para ellos, Esperanza Morales realmente había muerto. Y en su lugar nació una mujer libre, que finalmente aprendió la diferencia entre ser amada y ser usada.